esta pregunta va dirigida hacia el autor Ignacio Solares. Tengo claro que ambas de sus obras están enfocadas hacia el periodo de la Revolución Mexicana, pero cada una de ellas tiene una naturaleza diferente, ya que La Noche de Ángeles se centra en un personaje cuyo papel es imprescindible en el movimiento armado, pues como usted lo maneja, este serviría como uno de los estandartes ideológicos de la lucha, independientemente de que usted mismo informa al lector que no es un personaje al que se recurra continuamente las investigaciones históricas, mientras que en Columbus habla de un personaje que bien podría representar la parte contraria, pero también necesaria de la revolución, que sería la bola, en donde no hay héroes, ni nombres, ni motivos para la lucha, puesto que bien se sabe que estas personas muy poco sabían los fundamentos en los que se basaba esa revolución. Con toda esta introducción, ¿usted podría considerar estas dos obras como una visión sintetizada de la Revolución Mexicana? Y si es así, si podrían servir de fuente para los historiadores que pretenden estudiar este periodo de la historia de México. Bueno, yo también les doy las gracias por la invitación y también reitero mi amistad amplia y antigua con Jorge Volpi. Y de veras que curioso, como dice Borges, todo encuentro casual era una cita. Pues por algo estamos pensando en elementos mágicos que unen y desunen a los seres humanos. Nunca sabemos por qué nos encontramos con alguien, por qué nos desencontramos con alguien. Y bueno, yo creo que el mundo es más rico mientras más fantasía se le echa a cada detalle cotidiano y sencillo que uno viva. Y bueno, el tema ya de entrada, mejor dicho, el comentario me mete en el tema, porque yo les quiero contar que yo no estudié historia, realmente no estaba yo preocupado por la historia, menos por la historia de la Revolución Mexicana. Yo estudié, como les comentaban hace un momento, letras aquí en la facultad, y mis primeros relatos son más bien por lo fantástico, más que por lo histórico. Tengo una novela que se llama Anónimo, que precisamente está más bien por ese rumbo medio cortasariano, y de repente me empecé a interesar, ahora sí que como dice Borges, estoy encuentro casual en una cita, me empecé a interesar por temas parapsicológicos, a partir de que hice una muy buena amistad en Cuernavaca con el escritor Gutiérrez Ibón, ya ahora muy olvidado, injustamente olvidado, pero un gran científico por otra parte, y muy interesado en los temas parapsicológicos. Y él empezó a comentarme de algunas sesiones espiritistas a las que iba a preguntar por aquellas calles, precisamente en una casona de Cuernavaca, y empezó a prestarme libros sobre el tema. Hagan de cuenta que se abre una ventanita. Yo creo que es apasionante de la literatura, que uno de repente descubre cosas que no sospechaba, gracias a un libro, gracias a un amigo, gracias a un autor. Entonces me fui metiendo por esa puertita de lo parapsicológico sin yo haber tenido mayormente circunstancias o experiencias en ese terreno, por excepción de que alguna vez estoy pensando en un amigo y en ese momento habla por teléfono, cosas así que a todos nos suceden. Pero aquí me empecé a meter a ese tema, y cuál no sería mi sorpresa que un historiador ya también jubilado de la UNAM, el historiador Pepe Arellano, me presta los escritos espíritas de Madero. Entonces yo primero dije, bueno, pues ¿qué valor podrán tener? Además, con una letra farragosa, apretada, menuda, en unas grandes libretas, y algunos de esos textos eran inéditos. Había tenido acceso a algunos de ellos Enrique Krause, pero realmente no los habían prestado la famosa, la católica familia. La católica familia maderista los había guardado muy celosamente, y doña Sarita, la esposa de Madero, se los había encomendado a Arellano, al historiador, para que los guardara. Y bueno, a partir de allí, pues me di cuenta que había material verdaderamente insólito, como que él, Madero, que era medio escribiente, o sea que a través de la escritura
hacía descender a los espíritus, empieza a escribir cosas desde 1900 que van a suceder 13 años después. Bueno, todo esto me llevó, ahora sí que me metió a la historia por la puerta trasera y me llevó a escribir Madero el Otro. Cuando me metí a escribir Madero el Otro, pues me puse a investigar todo lo que había sido el maderismo. Yo siempre he pensado que cuando hace uno una investigación para una novela, tiene que leer todo lo que hay sobre el tema. El libro que le falta a uno, ese era el fundamental para entender lo que se está haciendo. Total que, entonces, en esa investigación que hice, me encontré un personaje excepcional, que fue Felipe Ángel. Realmente, verdaderamente me subyugó. Al ir leyendo precisamente sobre el maderismo, me encontré la gran influencia que tuvo Ángeles sobre Madero y el hecho de que haya estado con él en la Consejería de Palacio Nacional, preso cuando lo detiene Victoriano Huerta. Entonces, terminé el libro de Madero y se me quedó pendiente todo ese material que había yo recabado sobre Ángeles. Y pensé y me dije que bien valía la pena adentrarse, ahora sí que ya en un sentido más estrictamente histórico y literario, en una figura tan apasionante. Yo creo que este país, desgraciadamente, está hecho y está formado por una cantidad de malos, terribles, horrendos políticos, y excepcionalmente encontramos por ahí figuras que nos alientan y que nos hacen pensar que pues también la gente que podría gobernarnos puede ser gente que busca la justicia social, que busca el entendimiento entre los hombres, y no solamente el provecho personal. Y un hombre con esas categorías, y además místico, muy inteligente, muy buen escritor, había estudiado en Francia. Entonces encontré que verdaderamente era un ser excepcional dentro de la revolución. Pero ¿qué es lo que sucede con Ángeles? Que al final de su vida, que es muy corta, muere a los 50 años, después de haber sido muy cercano al presidente Madero, de haber estado prisionero en la Consejería de Palacio, como les decía, después de haber sido exiliado a Francia, regresa a unirse a las fuerzas carrancistas, en donde vive un periplo verdaderamente muy dramático, porque quien lo traiciona de una manera muy clara es Álvaro Obregón. Le decía Álvaro Obregón a Ángeles por Napoleoncito de pacotilla, y le tenía mucha envidia.